Bueno, Alberto, te queríamos preguntar un poquito tus sensaciones de haber estado el otro día en la plaza cuando se hizo esta gran jornada en apoyo a la docencia universitaria pública y a la ciencia y a la técnica, que fue no solo en Plaza de Mayo, sino en todas las grandes ciudades del país. ¿Qué te pareció haber formado parte de esa clase pública? Bueno, en primer lugar me sentí muy honrado de que el decano de la facultad me convocara a dar una clase pública organizada por las autoridades en el medio del paro por tiempo indeterminado y en medio de una actividad donde estaban representados también todos los gremios. Eh, digamos que yo empecé y hoy mismo estuve en el Palacio Pisurno porque también el rector me convocó para una clase que no se pudo dar por la lluvia, pero que realmente pude decir algunas palabras. Es que en esta lucha estamos unidos todos, los estudiantes, los docentes, los no docentes y las autoridades, con un mismo objetivo, que es tratar de recuperar algo que tampoco estaba óptimo, que es el presupuesto universitario, que este gobierno lo ha cercenado, lo ha ajustado de una manera salvaje, como también lo ha hecho con las instituciones de ciencia y técnica, con la salud, con todo lo que tiene que ver a el financiamiento del Estado a las cosas que son virtuosas, que son necesarias, que son de excelencia, porque en realidad nuestra salud, nuestra educación universitaria y nuestra ciencia y tecnología son reconocidas en todo el mundo. Y este gobierno quiere dar vuelta al país como si fuera un guante y convencernos de que todo eso tiene que estar simplemente en manos del mercado. Y aparte ya vemos que en manos del mercado tampoco la economía va bien como ellos quieren que vaya. O sea que fue una jornada muy importante por estas características de estar unidos los distintos estamentos y también por la respuesta de la gente, porque mucha de la gente que escuchó la clase pública, escuchó otras actividades, no son universitarios. Y esto es importante porque el problema de la universidad, de la ciencia y la tecnología, excede a los actores del sistema y es un problema que tendría que ser un problema de toda la sociedad y en particular de los legisladores que no se echen atrás. Así que bueno, esa es mi impresión. Estuve el viernes pasado en la Plaza de Mayo, como te dije, estuve hoy en el Palacio Pisurno después de una jornada de 24 horas de actividades en la universidad y bueno, estamos todos muy movilizados y preocupados también porque también vemos que el gobierno no es sensible a ninguno de estos reclamos y por eso también hoy se habló de que se está preparando una marcha, como las dos marchas universitarias que hubo antes, grande, masiva, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todas las ciudades donde hay universidades. Sí, pensaba también que sin ciencia, tecnología y educación no hay posibilidad de ser un país soberano, ¿no? No, claramente. La educación universitaria y la práctica de la ciencia tienen por lo menos dos vertientes. Por un lado, en sí mismas promueven pensamiento crítico, cosa que a un gobierno como este le molesta. Y por el otro, proveen aplicaciones que no se ven inmediatamente, tardan años en verse, pero que permiten a un país como el nuestro incorporar tecnología propia, como lo ha hecho con satélites, o lo ha hecho, por ejemplo, con vacunas, o lo ha hecho con organismos, plantas que resisten a la sequía, o con reactores nucleares, y tantos otros ejemplos, que solo podrían ser posibles de esa incorporación de tecnología propia si va precedida de ciencia básica. No hay manera de hacer un cortocircuito, o sea, de saltear la investigación básica y pretender que haya una aplicación para la sociedad o incluso para el mercado. Sí, claro, completamente. Estaba pensando mientras te escuchaba lo que pasó la otra vez con el streaming del CONICET en el Fondo del Mar, por ejemplo, y el apoyo que tuvo el gobierno lo criticaba y la gente cada vez se sumaba más a las vistas de YouTube. Fue una cosa que además sobrepasó completamente las expectativas de los científicos también. Sí, justamente es un caso de un conocimiento que, si bien contribuye al control de los recursos naturales, también tiene una fascinación en sí mismo por la aventura del conocimiento, por descubrir nuevas especies, por ver cómo se comportan,
por descubrir un mundo que es inaccesible a simple vista, que hay que recurrir a tecnología muy sofisticada. Entonces, todo eso quizás vaya de la mano con el hecho de que las encuestas colocan a los científicos y por ende a los universitarios en el punto más alto de aprobación. Lo que pasa es que si la sociedad coloca a los científicos y científicas y universitarios en el punto más alto de aprobación, eso no debería ser compatible con votar a un gobierno como este, porque este gobierno está, como dije antes, aniquilando el sistema. Tengan en cuenta que nosotros, tanto en el sistema científico como en el universitario, hemos perdido casi 40% del poder adquisitivo del salario. Los jóvenes que están acá en el país, ya con cargos del CONICET o de universidad, no llegan a fin de mes. Y eso es terrible porque si bien, insisto, antes no eran un jardín de rosas, las inversiones que se hicieron durante los gobiernos kirchneristas fueron importantes en edificios, en subsidios, en mejora de salarios, aunque, insisto, no eran ideales tampoco comparados con otros países de Sudamérica. Y ahora estos vienen a destruir todo. Entonces yo a veces no entiendo cómo alguien puede decir que los científicos y científicas universitarios somos los más apreciados en la escala de valores y al mismo tiempo apoyar a un gobierno que está destruyendo eso. Sí, las encuestas están diciendo que está cayendo la imagen del gobierno y ojalá eso se note después en las urnas, ¿no? Cuando haya que ir a votar, como lo que estás diciendo vos, porque si no, es cierto que se entiende muy, muy poco. Tenemos mensajes de compañeras que están viendo el programa. María Silvia Escorza dice también las organizaciones sindicales acompañan la lucha por la universidad y la educación pública en general, como ATE y CTA, bueno, CONADU Histórica, la otra CONADU, por supuesto que estuvieron organizando lo de la jornada del otro día, ¿no? Así es, tanto en la clase del viernes como en la charla que di hoy, lo primero que dije es que los gremios, las organizaciones gremiales, nos enseñan a los universitarios y científicos que somos también trabajadores, que somos laburantes, porque existe una visión perversa que hace pensar que porque nosotros hacemos cosas que nos gustan, como enseñar o investigar, no somos trabajadores y por lo tanto no tenemos derecho a exigir un salario justo. Y yo le agrego eso, que tenemos derecho también a impedir que se destruya todo aquello que construimos con nuestros bajos salarios en el pasado. Es decir, la actividad docente universitaria y la investigación está muy mal paga en el país, ahora mucho peor, y a pesar de estar mal paga, la formación de los jóvenes es de alto nivel, no solamente en las ciencias exactas y naturales, en la medicina, en la odontología, en la filosofía, en la sociología, en la historia, en la agronomía, es de alto nivel en todas las universidades nacionales del país. Y ese alto nivel se logró pese a los bajos salarios, pese a la poca inversión, que ahora, como insisto, no es un simple ajuste, ahora se lo quiere eliminar, yo creo que está muy claro el objetivo. Entonces, bueno, el papel de los gremios, por supuesto que es importante y es destacable, insisto, para que a muchos que piensan que porque hacen lo que quieren, no son trabajadores, sí, somos trabajadores y merecemos un salario digno. Sí, totalmente. Perdón, Alberto, buenas tardes. Fabián Piedras, no salgo en cámara, así que. Pero con respecto al tema de los salarios, el gobierno que lleva 196 o 197 días incumpliendo la ley ya a esta altura, y con reveses en la justicia, ¿no? Que la última apelación hace pocas semanas y bueno, se cumplen los plazos y sigue haciendo oídos sordos, ¿no? Pero el tema de los salarios permite algo que a mí me asusta de este gobierno y es esa destrucción dejando languidecer las cosas, ¿no? La pérdida salarial de docentes, becarios, no docentes que empiezan a buscar, por ejemplo, los colegios, lo que más conozco, los colegios preuniversitarios, que por ejemplo en el Buenos Aires o el Pellegrini le conviene más a los docentes
ir a dar clase en el sistema de la ciudad que permanecer en los colegios preuniversitarios, donde se sentían más cómodos por ahí por cuestiones académicas, pero el bolsillo empieza a provocar esta situación de deterioro que está permitiendo este gobierno con esa actitud de oídos sordos a todo lo que sucede, a la justicia, a las movilizaciones. Es así, es exactamente así. Yo te diría más. Yo creo que la intención del gobierno sería arancelar la educación superior, algo que quedó fijado por ley desde el peronismo, que la educación universitaria pública es gratuita. Querría arancelar, pero sabe que no tiene apoyo mediático o popular para tal medida. Entonces, lo que está haciendo es, como dijiste vos, hacer languidecer, o sea, ahogar presupuestariamente para que a algunas locas universidades se le ocurra que la solución no es pelear en contra de eso, sino arancelar. O sea que es un juego muy macabro. Mucha perversión hay en todo esto. Hay otro saludo de quienes están mirando. Graciela Córsico, que dice que es acá la encargada de la biblioteca de la CTA, que está acá al lado nuestro. Dice: saludos al querido profesor Kornblith, siempre recordado por su calidad educativa, además de la científica, con quien cursé y promocioné, te dice una alumna, en mis inicios de ciencias biológicas. Muchos abrazos. Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que, bueno, nosotros, o sea, desde el comienzo de la democracia, que coincidió con mi vuelta al país, siempre he tenido, y mis colegas también, un compromiso muy importante con la educación pública y la ciencia, y hemos tenido momentos de mayor florecimiento y momentos de mayor ajuste. Casualmente siempre los momentos de ajuste fueron con los gobiernos de derecha, ¿no? Con Macri y ahora con Milei. Con Menem también, pero con Menem era algo distinto, no era, o sea, nada es parecido a lo que es ahora. Ahora realmente, como decís vos, hay insensibilidad, no les importa. Creo que hasta otros gobiernos de derecha eran sensibles a una gran movilización popular. A estos no les importa, vamos a decirlo mal y bien, se cagan en esto, y realmente, por eso en nuestra facultad hay una gran adhesión al paro por tiempo indeterminado, no porque sea una facultad más revolucionaria que otras, sino porque el 80% de nuestros docentes son de dedicación exclusiva. Entonces, el sueldo que reciben de la universidad o del CONICET es el que les permite sobrevivir, no tienen otra entrada. Mientras que en muchas otras facultades de todas las universidades públicas, la mayoría de los docentes son de dedicación simple, trabajan un número de horas pequeñas a la semana dando clase, y su actividad la ejercen en otro ámbito, que puede ser el privado, con consultorios si son médicos, entonces no viven del salario universitario. Pero en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y otras facultades de Córdoba, de Rosario, de Mendoza, los que tienen dedicación exclusiva dependen exclusivamente del sueldo que le paga la universidad o el CONICET. Sí, y hay que decir que todo el trabajo que hacen esas personas que vos estás nombrando, después nos sirven a todos y a todas, a toda la sociedad. La ciencia está puesta al servicio del bienestar social. Eso es lo que me parece que están haciendo con estas movidas de sacar la ciencia y la educación a la calle, a la plaza, para mostrar que lo que hace la ciencia, la técnica y la educación en las universidades públicas, lo que hacen es su trabajo sirve a la sociedad y a la comunidad, ¿no? Es que las universidades tienen tres tareas: enseñar, investigar y hacer extensión. Extensión en relación con la comunidad. Entonces, no puede ocurrir que no hagan ninguna de las tres, a veces hacen dos de ellas, pero en general las tres son importantes. Y esto un poco se vio lo de la extensión en esta especie de paro a la japonesa, en el cual y sobre todo los estudiantes o profesionales de odontología salieron a
a dar servicios odontológicos al pueblo gratis y las colas que hubo fueron inmensas. Y bueno, eso muestra cómo hay una voluntad también de que los saberes que se obtienen en la universidad puedan ser aplicados gratuitamente a los necesitados. Pero bueno, es un tema complejo que ha tenido, como dije antes, altibajos a lo largo de la historia de nuestro país, pero no es casualidad, si uno mira las curvas, que en los gobiernos de Macri y de Milei es donde más ha bajado el presupuesto. Hoy en día el presupuesto de ciencia y técnica ejecutable está en el 0,15% del Producto Bruto Interno y debería estar en el 0,52%, o sea, 3 veces mayor o más. Pero bueno, no se les mueve un pelo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, lo voy a decir de una manera obvia, hay muchos de los males que el pueblo está sufriendo ahora que solo se van a solucionar si esta gente se va. No hay mucha capacidad de esta gente de corregir, porque no quieren corregir porque no consideran que lo que están haciendo sea erróneo. No es un error, no es que no entienden, entienden que quieren destruir. Totalmente. Por ejemplo, ahora se habla del industricidio y el industricidio lo están haciendo a propósito, no es que es una consecuencia no deseada de otra política. Ellos quieren destruir conscientemente a la industria nacional y lo mismo están haciendo, como vos decís, con la universidad, con la educación pública y con la ciencia. Tenemos otro mensaje de Claudia Baigorria, que es también docente universitaria y secretaria de formación, creo, por ahí me va a corregir ella, pero de la CONADU histórica, que dice, hay un alto grado de articulación entre las distintas organizaciones sindicales docentes universitarias, que son 6, la Federación No Docente y las y los estudiantes de la FUBA, que era lo que decías vos al principio de la charla, además de con las autoridades, y hay una apuesta al futuro con soberanía desde los espacios políticos progresistas. Sin embargo, el estudiantado sigue votando mucho a la franja morada. Esto dice Claudia Baigorria desde Santa Fe. Bueno, no tengo datos como para saber si votan a la franja morada. En la capital federal quizás no tanto, pero no importa. Lo que me preocuparía más es que sigan votando a Milei. Claro. Siempre, a veces cuando hay críticas frente a nuestras movidas de clases públicas o de marchas o de declaraciones, hay quienes en forma de detractores dicen, sí, ustedes hacen todo eso, pero los estudiantes siguen votando a Milei. No tengo tampoco prueba que lo sigan votando, pero debo decir la verdad, es cierto que el estudiantado, la juventud de hoy en día, del siglo XXI en nuestro país, no tiene la misma capacidad o búsqueda de liderar las luchas que tenía hace 30 o 40 años. O sea, hace 30 o 40 años los docentes participábamos, teníamos un papel de liderazgo, pero realmente el hilo conductor, el movimiento conductor lo llevaba el estudiantado universitario. Y a mí me preocupa un poco una figura que sería pensar que el estudiante de hoy en día que estudia en la universidad pública, gratuita, gobernada y de excelencia, se plantea ese estudio como si fuera un cliente, es decir, como si fuera alguien que viene a recibir un servicio que es gratuito, pero que tenemos obligación de darle, y que si no le los da, no se lo damos porque estamos en paro, porque estamos en una manifestación, entonces no se siente partícipe o responsable de lograr que eso no ocurra, sino que simplemente el cliente deja de consumir el producto. Yo creo que es una posición bastante común hoy en día y que va de la mano del hecho de que no se ve un estudiantado que sea vanguardia, que lidere este tipo de reclamos. No puedo culparlos porque quizás tiene que ver con las experiencias que han tenido en su formación, en su educación, en su familia, pero es una realidad objetiva. Yo creo que está ocurriendo eso. Sí, totalmente. Es como, bueno, acá no hay mucho paro, me voy a una universidad privada. También está pasando en las secundarias donde familias eligen la educación privada antes que la pública. Y creo que una reflexión que se me ocurre ahora escuchándote, puede haber la dictadura del 76 puede haber cortado, ¿no? Con ese espíritu de lucha de
de la juventud. Pero yo no me refiero solamente a los periodos previos a la dictadura, sino me refiero a los periodos de los primeros años de la democracia, incluso en la época de Menem. El movimiento estudiantil tenía un papel muy, muy activo, muy preponderante. Sí. Pero bueno, tampoco quiero hacerme el viejazo de que todo tiempo pasado fue mejor, no creo que sea así. Y sobre el temor a que la gente se vaya a universidades privadas, en primer lugar hay que tener la plata para pagarlas. Sí, claro. Y en segundo lugar, creo que a los pocos días se darán cuenta que el nivel de muchas universidades privadas es más bien de un nivel casi de terciario, porque en ellas no se hace investigación, salvo algunas excepciones, científica, porque la mayor parte de los investigadores del CONICET estamos en las universidades públicas. Entonces la calidad de lo que se enseña no es lo mismo que te la enseñe alguien que está en la generación del conocimiento cotidianamente, en la frontera del conocimiento, que alguien que repite lo que está en los libros. No, totalmente, completamente. Lo que sí acordaba es con esto que decís de que hay una mercantilización de la educación, de esto que decías vos del cliente, ¿no? De a veces sí, no se... yo no lo digo en función de que la universidad favorezca esa mercantilización, podría ocurrir. Yo digo que es una actitud equivocada, porque me parece que entrar después de pasar los filtros como el ciclo básico común o cualquier otro sistema de ingreso a una universidad pública, debería ser para quienes lo hacen un compromiso. Claro. Porque uno no está ahí para solo recibir y volver a su casa, sino que está también para mantener el sistema que, como digo, se ha mantenido históricamente con los bajos salarios de sus actores docentes e investigadores. Entonces, el estudiante tiene que sentirse parte de la defensa, aunque la palabra defensa es un poco timorata, pero yo siempre digo también se puede atacar, pero del mantenimiento de la excelencia y de las características de la universidad pública, el estudiante es también partícipe. Puede que al principio, en primer año, no lo entienda muy bien, esté como perdido, pero al poco tiempo se va a dar cuenta de que no es una relación entre el poder de los profesores y docentes y el no poder de los estudiantes, sino que el poder es conjunto y somos juntos los que vamos a tratar de mantener o superar las dificultades que hay. Sí, completamente. Por eso la FUA está siendo parte activamente de esta lucha, ¿no? Tenemos otro saludo de Hugo Kaufman, dice: excelente actividad y muy claro, Alberto, adelante con la lucha que tiene que ser a fondo. Fui secretario general de la CONADU entre 1992 y 1994. Hoy estoy jubilado. Abrazos. Abrazos, gracias. Bueno, Alberto, estamos llegando ya al final del programa. La verdad es que ha sido muy, muy clara la charla con vos y te agradecemos un montón porque necesitamos estar juntas en esta lucha y como dice Hugo, ir a fondo, ¿no? Sí, tenemos que tratar de, en todo caso, también frenar al Poder Legislativo, frenar a los diputados que se han dado vuelta para que no acepten una segunda ley que ya prometió el Ejecutivo mandar, que anule la anterior y que vuelva a un ajuste legal. Me parece que acá el mensaje va para esos diputados y diputadas o senadores y senadoras que en su momento votaron esta ley de financiamiento universitario por amplia mayoría, que ahora no se den vuelta.